arrancar con esta segunda parte del capítulo 28. ¿Ya querés entrar en escena? ¿No te parece demasiado pronto? Y justamente como anticipaban por ahí, Alicia, como decía, vamos a leer el rescate de Claire. Una situación fuerte, claramente. Todo lo que leyó ayer Patri y bueno, y todo lo que viene ahora va a estar surcado de emociones. No son las más lindas que digamos, pero bueno, es la pluma de Diana. Vamos a arrancar, ¿sí? A estas alturas yo ya era inmune a la sorpresa. Me limité a limpiarme el labio partido muy suavemente contra el hombro y respondí con total serenidad. Sí. Él había estado conteniendo el aliento. Me di cuenta de ello solo cuando oí su suspiro al soltarlo y vi que sus hombros se encorvaban. «Oh, Dios mío», dijo entre dientes. «Oh, Dios mío». De pronto se abalanzó sobre mí y me atrapó en un fuerte abrazo. Yo me eché hacia atrás y empecé a ahogarme cuando la horca que me rodeaba el cuello volvió a ajustarse. Pero él no lo notó, absorto en sus propias emociones. «Oh, Dios mío», repitió, y hundió su cara sobre mi hombro, casi sollozando. «Oh, Dios mío, lo sabía que usted tenía que serlo, lo sabía, pero no podía creerlo. Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios, no pensé que jamás encontraría otro, nunca». Dije arqueando la espalda imperiosamente. ¿Qué? ¡Oh, mierda! Me soltó y agarró la cuerda de mi cuello. Intentó sostenerla y me pasó el nudo por encima de la cabeza, casi arrancándome una oreja, pero no me importó. «Mierda, ¿se encuentra bien?» «Sí», carraspié. Desátame». Él olfateó, se limpió la nariz con la manga y miró por encima del hombro. «No puedo», susurró. «El siguiente que venga se dará cuenta». «¿El siguiente?», grité lo más que puede gritar con un susurro atragantado. «¿Qué quieres decir con el siguiente?» «Bueno, ya sabe. Quiero decir, bueno, no importa. ¿Quién es usted?» «Sabe muy bien quién soy», gruñí con furia. «Soy Claire Fraser». «¿Quién demonios es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Y si quiere que le diga una palabra más, le conviene desatarme en este mismo instante». Él volvió a girar para mirar con recelo por encima del hombro. Y tuve la vaga impresión de que les tenía miedo a sus denominados camaradas. Pude ver su perfil. Era el joven indio de pelo abundante, el que yo había tomado por Tuscarora. Un indio. Se estableció una conexión en lo profundo de mis enmarañadas sinapsis. «Por todos los diablos», dije, y me limpió un chorro de sangre de la boca. «Dientes de nutria. De nutria. Usted es uno de los suyos». «¿Qué?» Su cabeza giró para mirarme con unos ojos como plato. «¿Quién?» «Oh, demonios. ¿Cuál era su nombre verdadero?» Robert algo». Yo estaba temblando de furia, terror, impresión y agotamiento. Pero por más destruida que estaba, recordaba bien a Dientes de Nutria. Tuve el recuerdo nítido y repentino de haber estado sola en una noche como esa, empapada por la lluvia y completamente sola, cogiendo en mis manos una calavera que había sido enterrada mucho tiempo antes. «Springer», dijo, y me agarró el brazo. «Springer, ¿era él? Robert Springer». Al menos tuve la presencia de ánimo para cerrar la mandíbula, echar la barbilla hacia adelante y levantar las manos atadas delante de él. Ni una palabra más hasta que me liberara. «Mierda», volvió a murmurar, y con una apresurada mirada por encima del hombro buscó su cuchillo. No era hábil con él. Si necesitaba otra prueba de que no era un indio verdadero de la época. Pero me liberó las manos sin cortarme, y yo me doblé en dos con un gemido, con las manos metidas debajo de las axilas mientras la sangre volvía a correr por ellas. Las sentía como globos hinchados y tensos a punto de reventar. «¿Cuándo?», preguntó con furia, sin prestar atención a mi aflicción. «¿Cuándo vino? ¿Dónde encontró a Bob? ¿Dónde está?» 1946, respondí, apretándome los brazos hasta las manos palpitantes. La primera vez. 1968 la segunda. En cuanto al señor Springer, ¿la segunda? ¿Ha dicho segunda vez? Su voz se hizo más fuerte por el asombro. Se interrumpió de golpe, mirando hacia atrás con expresión de culpa,
pero el ruido de los hombres que jugaban a los dados y discutían en torno al fuego era más que fuerte como para ahogar una simple exclamación. «La segunda vez», repitió en voz baja. «¿Entonces lo ha hecho? ¿Ha regresado?» Asentí, apretando los labios y balanceándome hacia atrás y hacia adelante. Con cada latido me daba la impresión de que las uñas se me saldrían de los dedos. «¿Y usted?», pregunté, aunque estaba bastante segura de que ya lo sabía. 1968, dijo, confirmándolo. «¿En qué año apareció?», pregunté. «Quiero decir, ¿cuánto tiempo hace que está aquí? Ahora, quiero decir». «Oh, Dios mío», se sentó en cuclillas. «He estado aquí 6 años, por lo que sé. Pero usted ha dicho segunda vez. Si consiguió volver, ¿por qué demonios está otra vez aquí?» «Oh, espere, usted no volvió a su casa. Fue a parar a otra época, pero no la original, ¿es así? ¿Dónde empezó?» «En Escocia, en 1946. Y no, sí volví a casa», dije, sin querer entrar en detalles. «Pero mi marido estaba aquí. Regresé a propósito, para estar con él». Una decisión que en ese momento no parecía ser muy acertada. «Y hablando de mi marido», añadí, «no estaba bromeando. Él va a venir. No le conviene que los encuentre conmigo cautiva, se los aseguro. Pero si usted...» Él no prestó atención a eso último. «Pero eso significa que usted sabe cómo funciona. Puede navegar». «Algo así», respondí con impaciencia. «Veo que usted y sus compañeros no sabían navegar. Según sus palabras, ¿verdad?» Me masajeé una mano con la otra, apretando los dientes para soportar las fuertes palpitaciones de la sangre. «Creíamos que sí», la amargura teñía su voz. «Piedras sonoras, gemas, eso fue lo que usamos. Raymond dijo, pero no dio resultado. O tal vez sí. Usted conoció a Bob Springer, a Dientes de Nutria, quiero decir. Entonces, él sí lo logró. Y si él lo hizo, tal vez los otros también. Mire, yo creía que estaban todos muertos. Pensé que estaba solo». Su voz se ahogó, y a pesar de la urgencia de la situación y de mi irritación hacia él, sentí una punzada de compasión. Sabía muy bien lo que se sentía estando solo de esa manera, anclado en el tiempo. En cierta manera me molestó tener que desilusionarlo, pero no tenía sentido ocultarle la verdad. Dientes de Nutria está muerto, me temo. De pronto dejó de moverse y se sentó muy quieto. «¿Cómo?», dijo por fin, con una voz pequeña y ahogada. «Lo mataron los iroqueses», expliqué. «Los Mohawk». Mi mente comenzaba a funcionar otra vez. 6 años antes había llegado ese hombre, en 1767. Pero Dientes de Nutria, el que una vez había sido Robert Springer, había muerto más de una generación antes. Habían empezado juntos, pero terminaron en épocas distintas. «Mierda», dijo. «Debió ser un mal rollo, en especial para Bob. Él adoraba a esos tíos». «Sí, supongo que quedó de lo más desilusionado al respecto», respondí, bastante secamente. Sentía los párpados gruesos y pesados. Me costaba mantenerlos abiertos, pero todavía podía ver. Eché un vistazo al resplandor del fuego, pero no alcancé a distinguir nada. Si realmente había una fila de hombres aguardando mis servicios, al menos tenían la deferencia de mantenerse fuera de la vista. Lo dudé y agradecí en silencio no tener 20 años menos. Caso contrario, seguramente sí lo sabría. Yo conocía a algunos iroqueses. Por Dios, yo mismo fui a buscarlos. ¿No es increíble? De eso se trataba todo, ¿sabe? Encontrar las tribus iroqueses y hacer que... Sí, sé lo que tenían en mente, lo interrumpí. Mire, en realidad este no es el momento ni el lugar para una discusión prolongada. Creo que esos iroqueses son unos tíos de lo más desagradables. Es increíble lo que le hacen. Lo sé. Mi marido opina lo mismo. Lo miré desafiante. Lo que, a juzgar por la forma en que se sobresaltó, probablemente fue más efectivo gracias al estado de mi cara. Ahora, lo que le conviene hacer, proseguí, cargando mi voz con la mayor autoridad posible, es volver junto a la hoguera, esperar un rato, luego marcharse con actitud despreocupada, escabullirse y conseguir 2 caballos. Oí un arroyo cerca, hizo un breve gesto a la derecha. Nos encontraremos allí. Una vez que estemos a salvo, le diré todo lo que sé. No lo sé, dijo inseguro. Hodge es algo retorcido. Mató a un tipo hace unos días. Ni siquiera le dijo nada. Simplemente se le acercó, sacó el arma y ¡pum! ¿Por qué?
Ni siquiera lo sé, solo ¡pum! ¿Sabe? Sí, le aseguré. Mire, no nos preocupemos por los caballos entonces, simplemente larguémonos. Con mucha dificultad conseguí sostenerme sobre una rodilla. Ni siquiera sabía si lograría caminar. Tenía los músculos de las piernas muy agarrotados en las zonas donde Bubble me había pateado. Tratar de ponerme en pie hizo que temblaran y sufrieran espasmos que me paralizaban. ¡Mierda! Ahora no. En su nerviosismo, el joven me agarró del brazo y me tiró al suelo a su lado. Me golpeé con fuerza y solté un grito de dolor. ¿Todo bien por allí, Donner? La voz salió de la oscuridad en algún lugar detrás de mí. El tono era despreocupado. Evidentemente, uno de los hombres se había alejado del campamento para orinar. Pero el efecto en el joven indio fue como una corriente eléctrica. Se arrojó cuán largo era sobre mí, golpeándome la cabeza contra el suelo y quitándome el aliento. «Bien, en serio, grandioso», le gritó a su compañero, jadeando de manera exagerada, al parecer tratando de sonar como un hombre a punto de satisfacer su lujuria. En realidad sonaba como si estuviera padeciendo un ataque de asma, pero yo no me quejé. No pude. Me había golpeado varias veces en la cabeza, y por lo general lo veía todo negro cuando eso ocurría. Pero en esa ocasión vi estrellas de colores, y permanecí floja y divertida, como si estuviera tranquilamente sentada más allá de donde se encontraba mi destartalado cuerpo. «Suélteme en este mismo instante. ¿Qué cree que está haciendo?» Nada, lo siento», se apresuró a responder. Quitó la mano, pero no se apartó. Se retorció un poco y me di cuenta de que el contacto lo había excitado, ya fuera con intención o sin ella. «¡Sal!», dije en un furioso susurro. «No pretendo nada. Quiero decir, no voy a hacerle daño ni nada. Es solo que no he estado con una mujer desde...» Agarré unos mechones de su pelo, levanté la cabeza y le mordí la oreja con fuerza. Él chilló y se apartó de mí. El otro hombre ya había regresado al fuego. Pero al oír esto se volvió y gritó: «¡Por Dios, Donner! ¿Tan buena es? Tendré que comprobarlo por mí mismo». Eso suscitó una risotada en los hombres que estaban en torno a la hoguera. Pero por suerte las risas disminuyeron y ellos volvieron a sus asuntos. Yo también volví a los míos, que consistían en tratar de escapar. «No tenía por qué hacer eso», gimió Donner a bajo volumen, llevándose la mano a la oreja. «No iba a hacerle nada. Por Dios, usted tiene buenas tetas, pero es lo bastante vieja como para ser mi madre». «Cállate», dije, haciendo fuerza con los pies contra el suelo para sentarme. El esfuerzo hizo que la cabeza me diera vueltas. Unas diminutas luces de colores se encendieron y se apagaron en el borde de mi visión. A pesar de ello, cierta parte de mi mente ya había vuelto a trabajar activamente. Él tenía razón en algo. No podíamos partir en ese mismo instante. Después de atraer tanta atención, los otros esperarían que él regresara al cabo de unos minutos. Si no lo hacía, empezarían a buscarlo. Y necesitábamos más que unos minutos de ventaja. «No podemos marcharnos ahora», susurró frotándose la oreja. «Se darán cuenta. Espere hasta que se duerman. Luego vendré a buscarla». Vacilé. Estaba en peligro de muerte cada momento que pasaba cerca de Hodgeville y su pandilla de salvajes. Donner tenía que regresar a la hoguera y mostrar su presencia, pero yo podía escabullirme. ¿Valía la pena correr el riesgo de que alguien llegara y descubriera que me había ido antes de poner suficiente distancia de por medio? Sería más seguro aguardar a que se durmieran, pero ¿me atrevería a esperar tanto? Y además estaba el propio Donner. Él quería hablar conmigo y yo sin duda quería hablar con él. La posibilidad de toparse con otro viajero del tiempo. Donner descifró mi vacilación, pero la malinterpretó. «No irá a ninguna parte sin mí». Me cogió la muñeca alarmado y antes de que yo pudiera soltarme, me la ató con un poco de cuerda. Yo me debatí y tiré, siseando para que él comprendiera, pero estaba asustado por la idea de que yo huyera sin él y no quiso escucharme. Impedida por mis heridas y sin querer llamar demasiado la atención, pude demorar, pero no impedir sus decididos esfuerzos por volver a atarme. De acuerdo, estaba sudando. Una gota cayó cálida en mi rostro cuando se inclinó para revisar las ataduras. Al menos no había vuelto a ponerme la horca alrededor del cuello. En cambio, me sujetó al árbol con una cuerda en torno a la cintura. «Debería haberme dado cuenta de lo que era usted», murmuró concentrado en la tarea. Incluso antes de que dijera
Jesus H. Roosevelt Christ. ¿Qué demonios quieres decir con eso?, repliqué retorciéndome. No hagas eso, me asfixiaré. Estaba tratando de volver a meterme el paño en la boca, pero al parecer percibió el pánico en mi voz, porque vaciló. Oh, dijo inseguro. Bueno, supongo que una vez más miró hacia atrás por encima del hombro, pero entonces se decidió y tiró la mordaza al suelo. De acuerdo, pero quédese callada. Lo que quería decir era que usted actúa como si no les tuviera miedo a los hombres. A diferencia de la mayoría de las mujeres de esta época, debería mostrarse más temerosa. Y con esa frase de despedida se levantó y se quitó las hojas secas de la ropa antes de volver a la hoguera. Llega un momento en el que el cuerpo simplemente ya no da más de sí. Se aferra al sueño sin prestar atención a la amenaza que puede deparar el futuro. Yo lo había visto antes. Los soldados jacobitas que se dormían en las trincheras donde caían. Los pilotos británicos que dormían en los aviones mientras el personal de tierra cargaba el combustible, pero que volvían a estar alertas justo a tiempo para el despegue. Incluso en mujeres cuyas labores de parto se hacían muy prolongadas y que se dormían durante las contracciones. De esa misma manera me quedé dormida. Pero esa clase de sueño no es ni profundo ni tranquilo. Me desperté cuando una mano me cubrió la boca. El cuarto hombre no fue ni incompetente ni brutal. Era grande y de cuerpo blando, y había amado a su esposa muerta. Lo supe porque lloró en mi hombro, y al final me llamó por su nombre. Era Marta. Volví a salir del sueño poco después, en un instante, totalmente consciente, con el corazón latiéndome con fuerza. Pero no era mi corazón, era un tambor. Llegaron sonidos de alarma desde el fuego, hombres que se despertaban asustados. ¡Indios!, gritó alguien, y la luz se quebró y relampagueó cuando alguien pateó el fuego para apagarlo. No era un tambor indio. Me senté y escuché con atención. Era un tambor que sonaba como un latido, lento y rítmico. Luego aceleraba a un martilleo veloz, como el frenético avance de una bestia perseguida. Yo podría haberles dicho que los indios jamás usaban tambores como armas. Los celtas sí. Era el sonido de un bodrán. Era Roger, sin duda. Solo él podía hacer hablar a un tambor de esa manera. Era Roger, y Jamie estaba cerca. Me esforcé por ponerme en pie. Tiré de la cuerda que me ataba la cintura en un frenesí de impaciencia, pero no podía moverme. Otro tambor empezó a sonar, más lento, menos habilidoso, pero igualmente amenazador. El sonido parecía moverse. Sí, estaba moviéndose. Disminuía y regresaba con toda la fuerza. Apareció un tercer tambor, y ahora los latidos parecían salir de todas partes, rápidos, lentos, burlones. Alguien disparó un arma en el bosque asustado. ¡Alto! ¡Esperen!, se oyó la voz de Hodgepil, fuerte y furiosa, pero en vano. Hubo una explosión de disparos, casi ahogados por los tambores. Oí un ruido cerca de mi cabeza y un montón de agujas me rozaron al caer. Se me ocurrió que permanecer en pie mientras por todos lados estaban disparando a ciegas era una estrategia peligrosa, y de inmediato me lancé al suelo, haciendo un surco entre las agujas secas, tratando de mantener el tronco del árbol entre mi cuerpo y el grupo más numeroso de hombres. Los tambores creaban una maraña de sonido que se acercaba y se alejaba. Estaban rodeando el campamento, o al menos eso parecía. ¿Debería gritar si se acercaban lo suficiente? Pero me ahorré la angustia de la decisión. Los hombres hacían tanto ruido alrededor de la hoguera que no podrían haberme oído. Estaban lanzando voces de alarma, haciendo preguntas, chillando órdenes, a las que al parecer nadie prestaba atención. Alguien dio tumbos por los arbustos cercanos, alejándose de los tambores. 1, 2 más, sonidos de jadeos y pisadas. ¿Donner? La idea se me ocurrió de pronto y me incorporé,
pero luego volví a tumbarme cuando otro disparo silbó por encima de mi cabeza. Los tambores se detuvieron bruscamente. El caos reinaba alrededor del fuego, aunque pude oír la voz nasal de Hodgepil que se elevaba por encima del resto, tratando de organizar a sus hombres con gritos y amenazas. Entonces los tambores volvieron a sonar, ahora mucho más cerca. Estaban aproximándose, juntándose, en el bosque. A mi izquierda, y el burlón pulso tip-tap había cambiado. Ahora tronaban, ya sin habilidad, solo pura amenaza, acercándose. Las armas se dispararon violentamente, lo bastante cerca de mí como para ver las chispas de los cañones y oler el humo denso y caliente en el aire. Habían dispersado las brasas del fuego, pero todavía ardían, emitiendo un resplandor amortiguado a través de los árboles. «¡Allí están! ¡Puedo verlos!», gritó alguien desde la hoguera, y se oyó otro estallido de fuego de mosquete en la dirección de los tambores. En ese momento, un alarido espantoso se elevó de la oscuridad a mi derecha. Yo había oído a los escoceses gritando antes de entrar en una batalla, pero ese aullido de las Highlands hizo que se pusiera de punta todos los pelos de mi cuerpo. Jamie. A pesar del miedo, me senté erguida y me asomé alrededor del árbol que me protegía, a tiempo para ver los demonios salir del bosque. Los conocía. Sabía que los conocía, pero me intimidó verlos, tiznados de ceniza y chillando con la locura del infierno, mientras la luz del fuego emitía reflejos rojos en las hojas de cuchillos y hachas. Los tambores habían parado bruscamente con el primer grito, y luego otro grupo de alaridos surgió a la izquierda, cuando los percusionistas se lanzaron al ataque. Me apreté lo más que pude contra el árbol con el corazón en la garganta. Alguien se lanzó hacia mí, dando tumbos en la oscuridad. Donner. Carraspeé su nombre con la esperanza de llamar su atención, y la delgada silueta giró hacia mí, vacilando. Luego me vio y se abalanzó. No era Donner, era Hodgepil. Me cogió del brazo, obligándome a levantarme, incluso en el mismo momento en que cortaba la cuerda que me sujetaba al árbol. Jadeaba con fuerza por el esfuerzo o por el miedo. Me di cuenta de inmediato de sus intenciones. Sabía que sus posibilidades de escapatoria eran mínimas. Llevarme de rehén era su única esperanza, pero maldita fuera si se lo permitía. No volvería a ser su rehén nunca más. Lo pateé con fuerza y le acerté en un costado de la rodilla. El golpe no lo derribó, pero lo distrajo un segundo. Me lancé sobre él con la cabeza inclinada. Lo golpeé de lleno en el pecho y lo hice saltar por los aires. El impacto me dolió mucho y me tambaleé, con los ojos llenos de lágrimas por el dolor. Él ya había vuelto a levantarse y corrió hacia mí. Pateé, erré y me caí de costado. «Vamos, maldita sea», sisió, tirando con fuerza de mis manos atadas. Agaché la cabeza, me eché hacia atrás y lo arrastré en mi caída. Rodé y me retorcí en el suelo tratando con todas mis fuerzas de rodearlo con las piernas, con la idea de aferrarle las costillas y aplastarlas hasta que ese sucio gusano muriera, pero él consiguió librarse y se puso encima de mí, al tiempo que me golpeaba la cabeza y trataba de someterme. Me acertó en un oído y me estremecí. Cerré los ojos instintivamente, pero de pronto su peso desapareció, y cuando volví a abrirlos, vi a Jamie cogiendo a Hodgepil a varios centímetros del suelo. Las piernas flacas de Hodgepil se agitaban locamente en un inútil esfuerzo por escapar, y yo sentí un deseo demente de echarme a reír. De hecho, quizás me reí de verdad, porque Jamie volvió la cabeza de golpe para mirarme. Pude ver el blanco de sus ojos antes de que él volviera la atención a Hodgepil nuevamente. Estaba recortado contra el débil resplandor de las brasas. Vi su perfil durante un segundo. Luego su cuerpo se flexionó con esfuerzo cuando inclinó la cabeza. Mantuvo a Hodgepil contra el pecho con un brazo doblado. Parpadeé. Mis ojos estaban semicerrados por la hinchazón y no estaba segura de lo que estaba haciendo. Entonces oí un pequeño gruñido de esfuerzo y un grito estrangulado de Hodgepil, y vi que el codo doblado de Jamie bajaba de golpe. La oscura curva de la cabeza de Hodgepil se movió hacia atrás, y más hacia atrás aún. Pude distinguir la nariz afilada
como la de una marioneta, y el ángulo de la mandíbula un ángulo de una altura imposible, con la base de la mano de Jamie clavada con fuerza debajo. Se oyó un pop amortiguado que sentí en el fondo de mi estómago, cuando los huesos del cuello de Hodgepil se separaron y la marioneta quedó floja. Jamie dejó caer el cuerpo del títere. Se acercó a mí y me ayudó a ponerme de pie. ¿Estás bien? ¿Estás entera, Monientón?, dijo en gaélico, en tono impaciente. Me estaba palpando. Sus manos rozaron todo mi cuerpo y al mismo tiempo trataba de mantenerme erguida. Parecía que mis rodillas se hubieran convertido de repente en agua y de localizar la cuerda que me ataba las manos. Dejó de tantear y me aferró con tanta fuerza contra él que gemí de dolor. Él estaba diciendo algo en tono de urgencia, pero no pude traducirlo. «Estoy bien, Jadie», y él me soltó. Hubo unos destellos en el claro, más allá de los árboles. Alguien había juntado las brasas esparcidas y estaba volviendo a encenderlas. La cara de Jamie estaba negra y sus ojos azules relampaguearon en una repentina llamarada cuando giró la cabeza y la luz le dio de lleno en el rostro. Seguía habiendo lucha. Ya nadie gritaba, pero alcancé a oír gruñidos y el ruido sordo de los cuerpos trabados en combate. Jamie me levantó las manos, extrajo su daga y cortó la cuerda. Las manos cayeron como pesas de plomo. Él me contempló un instante, como tratando de encontrar las palabras. Luego meneó la cabeza, me acarició la cara un momento y desapareció hacia la lucha. Yo caí al suelo aturdida. El cuerpo de Hodgepil yacía cerca, con los miembros torcidos. El rostro tenía la mandíbula desencajada y hoyuelos en las mejillas. Parecía sorprendido, con los ojos bien abiertos bajo la vacilante luz. Sin embargo, había algo extraño en él, y entrecerré los ojos tratando de descifrar qué era. Entonces me di cuenta de que tenía la cabeza al revés. Pudieron ser unos segundos, o varios minutos los que permanecí allí sentada, contemplándolo, con los brazos alrededor de las rodillas y la mente en blanco. Luego, el sonido de unas suaves pisadas me hizo levantar la cabeza. Archibald salió de la oscuridad, alto, delgado y negro contra el destello de un fuego cada vez más fuerte. Noté que estaba cogiendo un hacha con fuerza en la mano izquierda. También estaba negra, y en el aire flotaba un olor a sangre que se volvió más fuerte y denso cuando él se acercó. «Todavía quedan algunos vivos», dijo, y sentí que algo frío y duro me tocaba la mano. «¿Quiere vengarse de ellos?» «Abanamá, imposible. El gaélico no es lo mío, chicas, disculpe». Bajé la mirada y me di cuenta de que estaba ofreciéndome una daga, con el mango hacia mí. No podía hablar ni tampoco moverme. Sin embargo, mis dedos se curvaron sin que mi voluntad interviniera. Mi mano subió para coger el cuchillo mientras yo la observaba, con una ligera curiosidad. Entonces la mano de Jamie cayó sobre la daga y me la quitó, y vi cómo desde una gran distancia la luz se posaba en esa mano, enseñando en un húmedo resplandor la sangre que le llegaba hasta más arriba de la muñeca. Había también unas gotas brillantes y rojas atrapadas en los pelos rizados de su brazo. «Ella ha hecho un juramento», le dijo Arch, y me di cuenta vagamente de que seguía hablando en gaélico, aunque lo entendí con toda claridad. «No puede matar, salvo que sea por misericordia o para salvar su propia vida. Yo soy el que mata por ella». «Y yo», añadió una alta silueta a su lado, en voz baja. Era Ian. Arch asintió, expresando su comprensión, aunque su cara seguía en sombras. Había alguien más a su lado. Fergus. «Señora», dijo, y su voz se hizo más débil por la impresión. «Milady». Entonces Jamie me miró, y su propio rostro mudó. Vi que se le ensanchaban los orificios nasales porque percibió el olor de sudor y semen en mi ropa. «¿Cuál de ellos?», dijo. «¿Cuántos?». Estaba hablando en inglés
y su tono de voz era increíblemente práctico, como lo sería si estuviera preguntando el número de invitados que esperábamos para una cena. Su tono sencillo me ayudó a reanimarme. No sé, dije. Ellos... Estaba oscuro. Él asintió. Me apretó el brazo con fuerza y se volvió. Mátenlos a todos, le ordenó a Fergus, sin perder el tono calmo. Los ojos de Fergus se veían enormes y oscuros, hundidos en la cabeza, ardiendo. Él se limitó a asentir y cogió el hacha pequeña que llevaba en el cinturón. Había salpicaduras en la pechera de su camisa y el extremo de su garfio estaba oscuro y pegajoso. Pensé que debía decir algo, pero no lo hice. Jamie miró la daga que tenía en la mano como para asegurarse de que se encontraba en buen estado. No era así. Limpió la hoja en el muslo sin prestar atención a la sangre que estaba secándose en el mango de madera. Y luego volvió al claro. Yo me quedé inmóvil. Hubo otros sonidos, pero no les presté más atención que al susurro del viento a través de las hojas altas. Era un pino de Canadá. Su olor era limpio y refrescante, y caía sobre mí en una lluvia de resinas fragantes, tan poderosas que sentí su sabor en el paladar, aunque era difícil que me penetraran las membranas taponadas de mi nariz. Detrás del perfume del árbol sentía el gusto de la sangre y de trapos empapados, y el hedor de mi propia piel cansada. Había amanecido. Unos pájaros cantaban en el bosque lejano, y la luz cayó suave como ceniza de leña sobre el suelo. Permanecí completamente inmóvil, y no pensé en nada, salvo en lo agradable que sería estar metida en agua caliente hasta el cuello, limpiarme hasta arrancarme la piel de la carne y dejar que la sangre fluyera roja y limpia por mis piernas, formando suaves nubecillas que me ocultaran. Aquí comienza el capítulo 29. Perfectamente. Después se habían marchado. Los habían dejado allí, sin entierro ni ninguna clase de oración fúnebre. En cierta manera, eso era más espantoso que la matanza. Roger había acompañado al reverendo a más de un lecho de muerte o escena de accidente. Lo había ayudado a reconfortar a los deudos. Había estado allí cuando el espíritu abandonaba el cuerpo y el anciano recitaba palabras de gracia. Era lo que había que hacer cuando alguien moría, volcarse a Dios y al menos reconocer el hecho. Y sin embargo, ¿cómo podía uno ponerse en pie sobre el cuerpo de un hombre que uno mismo había matado y mirar a Dios a la cara? No podía sentarse. El cansancio lo cubría como arena mojada, pero no podía sentarse. Se quedó de pie. Cogió el atizador, pero permaneció con la herramienta en la mano contemplando el fuego que crepitaba en su chimenea. Dejó el atizador. Caminó de una pared hasta la otra como una abeja exhausta, que no dejaba de zumbar, aunque sus alas colgaban maltrechas y tristes. A Fraser no le había molestado. Pero en cualquier caso, Fraser incluso había dejado de pensar en los bandidos. Directamente estaban muertos. Todos sus pensamientos habían estado dirigidos a Claire, y eso sin duda era comprensible. La había guiado a través de la luz de la mañana en aquel claro. Un Adán bañado en sangre, una Eva maltrecha, contemplando el conocimiento del bien y del mal. Y luego la había envuelto en su manta escocesa, la había cogido en brazos y había caminado hasta su caballo. Los hombres lo habían seguido en silencio, llevándose los caballos de los bandidos detrás de los suyos. Una hora más tarde, cuando el sol ya les calentaba las espaldas, Fraser había hecho girar su caballo colina abajo y los había conducido hacia un arroyo. Había desmontado, había ayudado a Claire a bajar y luego había desaparecido con ella entre los árboles. Los hombres intercambiaban miradas de desconcierto. Entonces el viejo Archbag desmontó de su mula y dijo en tono despreocupado: «Bueno, ella querrá lavarse, ¿no?». Un suspiro de comprensión recorrió al grupo y la tensión disminuyó de inmediato, disolviéndose en las actividades menores y familiares de desmontar: manear los caballos, comprobar los arreos, escupir, orinar.
Lentamente fueron buscándose entre sí, tratando de encontrar algo que decir, intentando hallar alivio en los quehaceres cotidianos. Él vio que Ian lo miraba, pero todavía había demasiada tensión entre ellos para eso. Ian se volvió, pasó una mano por el hombro de Fergus y lo abrazó. Luego lo apartó con un pequeño chiste grosero sobre lo mal que olía. Kenny Lindsay y el viejo Ashbark estaban compartiendo tabaco, llenando las pipas con aparente tranquilidad. Tom Christie se acercó hasta ellos, pálido como un fantasma, pero con la pipa en la mano. No era la primera vez que Roger corroboraba que fumar favorecía las relaciones sociales. Pero Arch lo había visto, de pie, cerca de su caballo, sin saber qué hacer, y se le había acercado a animarlo con la serenidad de su voz. En realidad, no tenía idea de qué le había dicho Arch, y mucho menos de lo que le había respondido. Pero él sintió que el mero acto de la conversación le permitía respirar nuevamente y aquietar los temblores. De pronto el anciano interrumpió lo que estaba diciendo e hizo un gesto en dirección al hombro de Roger. «Ven, muchacho, él te necesita». Roger giró y vio a Jamie de pie al otro lado del claro, vuelto de espaldas y con la cabeza gacha pensativo. ¿Le había hecho alguna señal a Arch? Entonces Jamie miró a su alrededor y clavó sus ojos en los de Roger. Sí, quería que él fuera hasta allí, y de pronto Roger se encontró de pie al lado de Fraser, sin el recuerdo de haber atravesado el terreno que los separaba. Jamie extendió la mano y estrechó la suya, y él se mantuvo allí, devolviéndole el apretón. «Una palabra», dijo Jamie, y lo soltó. «No querría hablar de esto ahora, pero tal vez luego sea mal momento. No hay mucho tiempo que perder». Él también parecía tranquilo, pero no como Arch. Había algo roto en su voz. «Adelante, dilo». Jamie respiró hondo y se encogió un poco de hombros. «El niño. No está bien que te lo pregunte, pero debo hacerlo. ¿Sentirías lo mismo por él si estuvieras seguro de que no es tuyo?» «¿Qué?» Roger se limitó a parpadear. ¿Te refieres a Jem?» Jamie asintió con los ojos clavados en Roger. «Bueno, yo no lo sé, en realidad», respondió Roger totalmente desconcertado. «¿Por qué? ¿Y por qué justo en este momento?» «Piensa». Estaba pensando, preguntándose qué demonios ocurría. Fraser inclinó la cabeza, reconociendo que debía explicarse un poco más. «Ya lo sé. Es poco probable, ¿verdad? Pero es posible. Ella podría estar embarazada por lo que ocurrió anoche, ¿entiendes?» Sí lo entendió. Como un puñetazo en el esternón. Antes de que pudiera recuperar el aire para hablar, Fraser continuó. «Hay 1 o 2 días, tal vez, en que yo podría...» Apartó la mirada y un suave rubor apareció en su cara. «Podría haber dudas, como las hay en tu casa. Pero...» Jamie desvió la mirada involuntariamente y los ojos de Roger la siguieron. Más allá de una cortina de arbustos y enredaderas teñidas de rojo, había una pequeña charca con un remolino de agua. Y Claire estaba de rodillas al otro lado, desnuda, examinando su reflejo. La sangre tronó en las orejas de Roger y él apartó los ojos de inmediato, pero la imagen quedó grabada a fuego en su mente. No parecía humana, fue lo primero que pensó. Con el cuerpo salpicado de hematomas negros y la cara irreconocible, se veía como algo extraño y primitivo, una exótica criatura del bosque. Pero más allá de su aspecto, fue su actitud lo que le impresionó. Estaba distante y quieta. Volvió a mirar sin poder evitarlo. Ella se agachó sobre el agua, examinándose el rostro. El pelo colgaba mojado y enredado en su espalda, y ella lo echó hacia atrás con la palma de la mano, manteniéndolo apartado mientras estudiaba sus rasgos maltrechos con un interés desapasionado. Se tanteó con delicadeza aquí y allá, abriendo y cerrando las mandíbulas mientras con las puntas de los dedos se exploraba los contornos de la cara.
asegurándose, pensó él, de que no hubiera dientes sueltos o huesos rotos. Claire cerró los ojos y trazó las líneas de las cejas y la nariz, la mandíbula y los labios, con una mano tan firme y delicada como la de un pintor. Entonces agarró con decisión la punta de la nariz y tiró con fuerza de ella. Roger se encogió instintivamente cuando la sangre y las lágrimas surcaron el rostro de Claire, pero ella no emitió sonido alguno. El estómago de Roger ya se había convertido en una pelota pequeña y dolorosa. En ese momento se le subió a la garganta, presionando contra la cicatriz de la cuerda. Ella se sentó en cuclillas, respirando profundamente con los ojos cerrados, las manos cubriéndole el centro de la cara. De pronto, Roger cobró conciencia de que estaba desnuda. Apartó la mirada con fuerza, con la sangre caliente en el rostro, y miró a Fraser, con la esperanza de que éste no lo hubiera notado. Y así fue. Él ya no estaba allí. Roger miró a su alrededor, pero lo divisó casi de inmediato. Su alivio por no haber sido atrapado mirando fue superado de inmediato por una sacudida de adrenalina cuando vio lo que Fraser estaba haciendo. Estaba de pie junto a un cuerpo, en el suelo. La mirada de Fraser recorrió brevemente el perímetro, tomando nota de la posición de sus hombres. Entonces sus brillantes ojos azules se clavaron en el hombre que tenía a sus pies y Roger lo vio aspirar muy lentamente. Lionel Brown. Sin tener la más mínima intención de hacerlo, Roger se encontró cruzando el claro. Ocupó su sitio a la derecha de Jamie sin ningún pensamiento consciente, con la atención igualmente fija en el hombre del suelo. Brown tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Su cara estaba hinchada y llena de hematomas, además de sudorosa por la fiebre, pero sus rasgos delataban una expresión de pánico apenas reprimido. Brown, el único sobreviviente de las actividades nocturnas, todavía estaba vivo, solo porque Archibald había detenido al joven Ian Murray a pocos centímetros de aplastarle el cráneo con un tomahawk. No porque le molestara matar a un hombre herido, sino solo por un frío pragmatismo. «Tu tío tendrá preguntas», había dicho Arch, mirando a Brown con los ojos entornados. «Dejemos a que éste viva lo bastante como para contestarlas». Ian no había dicho nada, pero se había soltado el brazo del apretón de Archibald, había girado en redondo y había desaparecido en las sombras del bosque como humo. El rostro de Jamie era mucho menos expresivo que el de su cautivo, pensó Roger. El hombre estaba inmóvil como una piedra, pero de todas formas había algo lento e inexorable que palpitaba en su interior. El mero hecho de estar de pie a su lado era terrorífico. «¿Qué te parece, amigo?», dijo Fraser por fin, volviendo hacia Arch, que estaba al otro lado de la camilla. «¿Puedes seguir viajando o el trayecto lo matará?» Buck se inclinó hacia adelante y examinó sin pasión alguna a Brown, tendido sobre su espalda. «Yo digo que sobrevivirá. Tiene la cara roja, no blanca, y está despierto. ¿Quieres que lo llevemos con nosotros o prefieres hacer tus preguntas ahora?» Durante un breve instante, la máscara se levantó, y Roger, que había estado observando el rostro de Fraser, vio en sus ojos precisamente lo que deseaba hacer. Si Lionel Brown lo hubiera visto también, habría saltado de la camilla y habría salido corriendo con la pierna rota, o no. Pero sus párpados se mantenían tosudamente cerrados, y como Jamie y el viejo Arch hablaban en gaélico, Brown ignoraba lo que decían. Jamie se inclinó y puso la mano sobre el pecho de Brown. Roger pudo ver el pulso en el cuello de Lionel y su respiración, rápida y poco profunda. Pero seguía con los párpados cerrados, aunque los glóbulos oculares se movían hacia un lado y hacia otro, frenéticos debajo de ellos. Jamie se mantuvo inmóvil durante lo que le pareció un buen rato, y debió ser una eternidad para Brown. Luego emitió un pequeño sonido que podría haber sido tanto una risa de desprecio o un bufido de asco, y se levantó. «Nos lo llevaremos. Ocúpate de mantenerlo con vida», dijo en inglés. «Por ahora». Brown siguió haciéndose el dormido durante todo el trayecto hasta el cerro.
a pesar de las sanguinarias especulaciones que varios miembros de la partida hacían en voz suficientemente alta para que él pudiera oírlas. Roger ayudó a desabrocharle las correas del travois al final del viaje. Su ropa y las mantas que lo envolvían estaban empapadas de sudor, y el olor del miedo era una miasma palpable a su alrededor. Claire hizo un movimiento hacia el hombre herido, pero Jamie la detuvo agarrándola del brazo. Roger no oyó lo que Jamie le dijo a Claire, pero ella asintió y entró con él a la casa grande. Un momento después apareció la señora Bagg, sin decir palabra, y se ocupó de Lionel Brown. Mordina Bagg no era como Jamie ni como el viejo Arch. Sus pensamientos podían descifrarse claramente en sus pálidos labios o en el tormentoso entrecejo. Pero Lionel Brown aceptó el agua que ella le daba y con los ojos bien abiertos se quedó mirándola como si fuera la luz de su salvación. A Roger le pareció que a ella le habría gustado matar a Brown como una cucaracha, pero Jamie deseaba mantenerlo vivo, de modo que sobreviviría. Por ahora. Un ruido en la puerta hizo que la atención de Roger volviera repentinamente al presente. Brianna. Pero Bri no estaba allí cuando él abrió la puerta. Solo el ruido de unas ramitas y bellotas agitadas por el viento. Dirigió la mirada al oscuro sendero, esperando verla, pero aún no había señales de ella. Por supuesto, se dijo, probablemente Claire la necesitaba. Yo también. Reprimió el pensamiento, pero se quedó en la puerta, mirando hacia afuera, con el viento zumbando en sus oídos. Brianna había ido de inmediato a la casa grande, en el momento en que él llegó para decirle que su madre estaba a salvo. Roger no le había contado mucho más, pero ella se había dado cuenta de algunas de las cosas que habían sucedido. Había sangre en la ropa de Roger. Y apenas había hecho una pausa para asegurarse de que ninguna gota de esa sangre le pertenecía a él antes de salir corriendo. Roger cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que la corriente no hubiera despertado a Jamie. Sintió el impulso inmenso de levantar al niño, y a pesar de que tenía arraigada la idea paterna de que no había que molestar a un niño que dormía, sacó a Jem del carrito. Tenía que hacerlo. Está bien, susurró Roger, palmeándole la espalda. Papá está aquí. Jem suspiró y dejó caer la cabeza sobre el hombro de Roger. Luego se llevó el pulgar a la boca y entró en ese peculiar estado de flojera común en los niños cuando duermen. Su piel pareció fundirse cómodamente con la de Roger, con una confianza tan completa que ni siquiera le era necesario proteger los confines de su cuerpo. Papá se ocuparía de ello. Roger cerró los ojos para evitar las lágrimas que asomaban y apretó la boca contra la suave calidez del pelo de Jamie. Tomó aliento largamente, disminuyendo la velocidad al ritmo de la respiración de Jem, calmándose. Parecía importante no llorar, incluso aunque no hubiera nadie cerca que pudiera verlo. Denme un segundo. Cuando se apartaron de la camilla de Brown, Jamie lo había mirado con interrogación en sus ojos. No estarás pensando que solo me preocupo por mí, espero, le había dicho en voz baja. Sus ojos se habían vuelto hacia la abertura entre los arbustos por donde había desaparecido Claire. Por ella, dijo, a tan poco volumen que Roger casi no pudo oírlo. ¿Crees que ella preferiría quedarse con la duda si llegáramos a ese punto? Roger inspiró profundamente con la nariz clavada en el pelo de su hijo y deseó, por el amor de Dios, haber dicho lo correcto allí entre los árboles. No lo sé, respondió, pero para ti, si hay lugar para la duda, yo digo que la aceptes. Si Jamie estaba dispuesto a seguir ese consejo, Bree debería regresar a casa pronto. Estoy bien, dije con firmeza. Perfectamente. Bree me miró entrecerrando los ojos. Claro que sí, dijo. Parece que te haya pasado por encima una locomotora. 2 locomotoras. Sí, asentí y me toqué el labio partido con suavidad. Bueno, sí, pero salvo eso. ¿Tienes hambre? Siéntate, mamá. Te prepararé un poco de té y después quizás algo para comer. Yo no tenía hambre. No quería té y en especial no quería sentarme.
después de un largo día a lomos de un caballo. Pero Brianna ya estaba sacando la tetera y yo no podía encontrar las palabras apropiadas para disuadirla. De pronto parecía que me había quedado sin habla. Me volví hacia Jamie desesperada. Él, de alguna manera, adivinó mis sentimientos. Dio un paso hacia adelante y le quitó la tetera a Brianna, murmurando algo en voz baja, como para que yo no pudiera oírlo. Ella lo miró con el entrecejo fruncido. Me miró a mí, luego otra vez a él, sin dejar de fruncir el ceño. Entonces su cara cambió un poco y se acercó hacia mí, examinándome las facciones. ¿Un baño?, preguntó en tono quedo. ¿Te lavo el pelo? Oh, sí, dije. Mis hombros se encorvaron de alivio y gratitud. Por favor. En ese momento sí me senté y la dejé que me pasara la esponja por manos y pies y que me lavara el cabello con agua caliente. Lo hizo en silencio, canturreando en voz muy baja, y yo comencé a relajarme gracias al roce tranquilizador de sus dedos largos y fuertes. Yo había dormido parte del trayecto por lo exhausta que estaba, apoyada en el pecho de Jamie. Pero en realidad no hay manera de obtener un descanso pleno sobre un caballo. Y ahora empecé a dormitar, notando solo de una manera soñadora y distante la forma en que el agua del recipiente se había vuelto de un tono rojo mugriento y borroso, lleno de arenilla y trozos de hoja. Antes me había puesto unas enaguas limpias. La sensación del gastado lino contra mi piel era un lujo total, fresco y suave. Bree seguía canturreando en voz baja. ¿Qué era? ¿Mr. Tambourine Man? Me pareció una de esas dulces canciones tontas de los 1968. Dejé escapar un gemido y la mano de Bree me cogió la cabeza impidiendo que se me cayera. «Mamá, ¿estás bien? He tocado algo que...» No, estoy bien», dije. Respiré hondo mientras mi corazón latía con fuerza. «Perfectamente. Solo que me estaba quedando dormida. Eso es todo». Ella soltó un resoplido, pero quitó las manos y fue a buscar una jarra de agua para enjuagarme el pelo, dejándome aferrada al borde de la mesa, tratando de no estremecerme. «Usted actúa como si no les tuviera miedo a los hombres. Debería mostrarse más temerosa». Ese eco particularmente irónico llegó hasta mí con total claridad, junto con el perfil de la cabeza de aquel joven, con su melena de león recortada por la luz del fuego. No podía recordar su rostro, pero estaba segura de que había visto ese pelo. Después Jamie me había cogido del brazo y me había sacado de debajo del árbol en el que yo me refugiaba, llevándome hacia el claro. El fuego se había dispersado durante la pelea. Había piedras ennegrecidas y franjas de hierba chamuscada y aplastada, por aquí y por allá, entre los cuerpos. Él me había llevado de uno a uno, lentamente. Por fin había hecho una pausa y había dicho en voz baja: «¿Ves que están muertos?» Sí, lo veía. Y entendí por qué me lo estaba mostrando. Para que no temiera su regreso o su venganza. Pero no se me ocurrió contarlos, ni mirarle las caras de cerca. ¿Donner estaba entre los muertos? ¿O me había hecho caso cuando le dije si era listo debería huir? No me había parecido un joven muy astuto, pero sí me había parecido un cobarde. El agua caliente corrió por mis oídos, ahogando el sonido de las voces de Jamie y Brianna por encima de mi cabeza. Apenas pude entender una o dos palabras, pero cuando volví a sentarme erguida, con el agua chorreando por el cuello, aferrando la toalla contra mi pelo, Bree estaba moviéndose con vacilación hacia su manto, que estaba colgado en un gancho junto a la puerta. «¿Estás segura de que te encuentras bien, mamá?» El entrecejo se le había vuelto a fruncir, pero esta vez logré articular unas palabras. «Gracias, cariño. Ha sido maravilloso», dije con absoluta sinceridad. «Lo único que quiero ahora es dormir», añadí con un poco menos de convicción. Seguía sintiéndome terriblemente cansada, pero ya me había despertado del todo. Lo que quería decir era... Bueno, en realidad no sabía bien qué quería, pero una ausencia general de compañía solícita estaba en la lista. Además, antes había visto de reojo a Roger, manchado de sangre, pálido y tambaleante por el agotamiento. Yo no era la única víctima de los recientes sucesos desagradables.
Vete a tu casa, muchacha, dijo Jamie en voz baja. Dale de comer a tu marido. Llévalo a la cama y reza una plegaria por él. Yo me ocuparé de tu madre, ¿de acuerdo? La mirada de Brío osciló entre nosotros dos, azul y preocupada. Pero yo la miré con lo que esperaba que fuera una expresión tranquilizadora. Y después de un momento de vacilación, ella me abrazó con fuerza, me besó en la frente con mucha delicadeza y se marchó. Jamie cerró la puerta y se quedó apoyado en ella. Yo estaba acostumbrada a la impasible expresión con que él normalmente enmascaraba sus pensamientos cuando estaba preocupado o enfadado. Perdón. Pero ahora no tenía expresión, y lo que veía en su cara me inquietó muchísimo. No debes preocuparte por mí, dije, en el tono más tranquilizador que pude. No estoy traumatizada ni nada de eso. ¿No? Preguntó él con recelo. Bueno, tal vez sea cierto y no debería preocuparme, si supiera qué quieres decir con eso. Oh, me saqué la cara mojada con mucha suavidad y me pasé la toalla por la nuca. Bueno, quiero decir, muy herida o terriblemente impresionada. Es una palabra griega, creo. La raíz, es decir, trauma. Ah, ¿sí? ¿Y tú no estás traumatizada, dices? Estoy bien, dije, echándome un poco hacia atrás. Solo me encuentro bien, solo un poco desconcertada. Él dio un paso hacia mí y yo me eché hacia atrás bruscamente, mientras me daba cuenta un poco tarde de que estaba apretando la toalla contra mi pecho a modo de escudo. Él se quedó muy quieto, contemplándome con los ojos entrecerrados. Entonces bajó la mirada y permaneció allí de pie, como si estuviera absorto por sus pensamientos, y luego flexionó sus grandes manos. 1, 2 veces, muy lentamente. Y yo oí con total claridad el sonido de las vértebras de Arvin Hodgpill separándose. La cabeza de Jamie se levantó de golpe con un gesto de alarma, y me percaté de que yo estaba de pie, al otro lado de la silla, con la toalla apelotonada y apretada contra la boca. Mis codos se movían como bisagras oxidadas, rígidos y lentos, pero bajé la toalla. Tenía los labios casi igual de rígidos, pero logré hablar. Estoy un poco desconcertada. Sí, dije claramente. Ya me pondré mejor, no te preocupes. No quiero que te preocupes. El inquieto escrutinio de su mirada vaciló de pronto y él cerró los ojos. Tragó saliva una vez y volvió a abrirlos. Claire, dijo en voz muy baja, yo he sido violado. ¿Y tú dices que no debo preocuparme por ti? Oh, Dios mío, maldita sea, lancé la toalla al suelo. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. No quiero que tengas que pensar en ello otra vez. No. Y sin embargo sabía desde el principio que eso ocurriría. Cogí el respaldo de la silla con ambas manos y lo apreté con fuerza, al tiempo que me obligaba a mirarlo a los ojos. Mira, dije serenando la voz, no quiero hacerte recordar cosas que conviene olvidar. Dios mío, dijo con un tono parecido al desconcierto, ¿pensaste que podría olvidar aquello? Tal vez no, respondí rindiéndome. Lo miré con los ojos bañados en lágrimas. Pero, oh, Jamie, deseaba tanto que lo olvidaras. Él extendió una mano con gran delicadeza y con la punta del dedo índice me tocó la punta del mío, mientras mi mano seguía aferrada a la silla. No te preocupes, dijo en voz baja, y retiró el dedo. Ahora no tiene importancia. ¿Quieres descansar un poco, Sassenach? ¿O comer algo? No quiero, no. De hecho, no podía decidir qué quería hacer. No quería hacer nada, salvo abrirme la piel, salir de ella y huir, lo cual no parecía factible. Respiré hondo 1 o 2 veces, con la esperanza de calmarme. Debía preguntarle por Donner. ¿Pero qué podía preguntarle? ¿Por casualidad mataste a un hombre de pelo largo y enmarañado? Todos se parecían, hasta cierto punto. Donner había sido, o posiblemente todavía era, indio, pero nadie lo habría notado en la oscuridad, en el fragor de la lucha. ¿Cómo está Roger?, pregunté a falta de otra cosa mejor que decir. ¿E Ian? ¿Fergus?
¿Ellos? Los muchachos están bien. Ninguno resultó herido en la pelea. Hemos tenido suerte. Vaciló. Luego dio un paso hacia mí con cuidado, mirándome a los ojos. Yo no grité ni salí corriendo y él dio otro paso, acercándose tanto que pude percibir el calor de su cuerpo. Ya no estaba sobresaltada y tenía un poco de frío con las enaguas húmedas, de modo que me relajé un poco, balanceándome en su dirección, y noté que la tensión de sus propios hombros se relajaba ligeramente al ver mi movimiento. Me tocó la cara muy suavemente. La sangre palpitaba justo debajo de la superficie, tierna, y tuve que hacer un esfuerzo por no apartarme con un sobresalto de su roce. Él se dio cuenta y retiró la mano un poco, de modo que revoloteó justo por encima de mi piel. ¿Se curará?, preguntó, mientras las puntas de sus dedos se movían sobre el corte de mi ceja izquierda. Luego bajaron por el campo minado de la mejilla y se detuvieron en el rasguño de la mandíbula, donde la bota de Harley Bubble había estado cerca de tocar un punto que me hubiera roto el cuello. Por supuesto que sí. Ya lo sabes. Has visto cosas peores en el campo de batalla. Sí, lo sé. Agachó un poco la cabeza con timidez. Es solo... Su mano seguía revoloteando por encima de mi cara. «Oh, Dios mío, Moñendón», dijo en voz baja. «Oh, Dios mío, tu hermosa cara». «¿No puedes soportar mirarla?», pregunté, apartando mi propia mirada. Sus dedos tocaron mi mentón con suavidad pero con firmeza, y lo levantaron, de modo que tuve que volver a mirarlo. Su boca se apretó un poco mientras su mirada recorría lentamente mi cara maltrecha, haciendo un inventario de los daños. Tenía los ojos suaves y oscuros a la luz de la vela, con los rabillos tensos del dolor. «No», dijo en voz baja, «no puedo soportarlo. Mirarte me desgarra el corazón y me llena de una furia tal que creo que debo matar a alguien o estallaré. Pero por el Dios que te ha creado, Sassenach, no voy a yacer contigo si no puedo mirarte a la cara». «¿Yacer conmigo?», dije sin entender. «¿Qué quieres decir ahora?». Su mano se apartó de mi mentón, pero él me miró con firmeza. «Bueno, sí, ahora». Si no hubiese tenido la mandíbula tan hinchada, la boca se me habría abierto del asombro. «¿Por qué?». «¿Por qué?», repitió él. Entonces bajó la mirada como hacía cuando se sentía avergonzado o turbado. «Bueno, me parece necesario». «¿Necesario? ¿Crees que es como si me hubiera caído del caballo y que ahora tengo que volver a montar sobre él?». «No», respondió apretando los dientes. Tragó saliva con fuerza. ¿Estás muy mal entonces?». Lo miré fijamente a través de mis párpados hinchados. ¿Es eso acaso una especie de broma?, dije, cuando por fin me di cuenta de a qué se refería. Respiré hondo para estar segura de que podía hablar sin vacilar. «Me han molido a palos, Jamie, y han abusado de mí de varias maneras desagradables, pero hubo solo uno que realmente él no fue rudo». Tragué saliva, pero el duro nudo de mi garganta no cedió. Las lágrimas hicieron que la luz de la vela se viera más borrosa y no alcanzaba a verle la cara. Aparté los ojos parpadeando. «No», añadí en un tono bastante más alto de que quería, «no estoy mal». Él dijo algo en gaélico breve y explosivo entre dientes y se apartó de la mesa. Su banqueta cayó al suelo con un fuerte ruido y él la pateó, y luego volvió a patearla, una y otra vez, y la pisó con tanta violencia que algunos pedacitos de madera salieron volando por la cocina. Me senté, demasiado sorprendida y aturdida como para angustiarme. ¿No debería habérselo dicho?, me pregunté vagamente, pero él lo sabía sin duda. Cuando me encontró me lo preguntó. «¿Cuántos?», dijo, y después «mátenlos a todos». Pero saber algo era una cosa y conocer los detalles otra muy distinta. Yo lo sabía y lo observé con un extraño sentimiento de culpa mientras él pateaba las astillas de la banqueta y corría hacia la ventana. Estaba cerrada, pero Jamie se quedó quieto con las manos sobre el alféizar.
dándome la espalda con los hombros levantados. No pude ver si estaba llorando. Se estaba levantando viento. Una pequeña borrasca venía del oeste. Los postigos se agitaron y el fuego sofocado por la noche expulsó nubecillas de hollín cuando el viento bajó por la chimenea. Luego la ventisca amainó y no se oyó más sonido que el pequeño y repentino crack de una brasa en la chimenea. Lo lamento, dije por fin en voz baja. Jamie giró sobre sus talones y me miró con furia. No estaba llorando, pero había estado haciéndolo. Tenía las mejillas mojadas. No te atrevas a lamentarlo, rugió. No pienso aceptarlo. ¿Me oyes? Dio un paso de gigante hacia la mesa y descargó el puño sobre la madera. No lo lamentes. De acuerdo, dije. Había vuelto a sentirme terriblemente exhausta y muy cerca de llorar yo también. No lo haré. Luego se produjo un silencio tenso. Oí las castañas que caían en el bosquecillo detrás de la casa, desplazadas por el viento. Entonces Jamie respiró hondo, estremeciéndose, y se limpió la cara con la manga. Puse los codos sobre la mesa y apoyé la cabeza en las manos. Necesario, dije más calmada. ¿A qué te referías con necesario? ¿No se te ha ocurrido que podrías estar embarazada? Levanté la vista alarmada. No lo estoy. Pero mis manos bajaron de modo reflejo hacia mi vientre. No lo estoy. No puedo estarlo. Aunque sí podía. Había una posibilidad. Era muy remota, pero existía. Por lo general, yo utilizaba algún método anticonceptivo para estar segura. Pero evidentemente no lo estoy, insistí. Lo sabría. Él se limitó a mirarme con las cejas enarcadas. En realidad, no podía saberlo. Era demasiado pronto. Demasiado pronto. Lo bastante pronto como para que si realmente lo estuviera y hubiera más de un hombre, habría dudas. El beneficio de la duda. Eso era lo que me estaba ofreciendo, a mí y a sí mismo. Un profundo estremecimiento dio comienzo en las profundidades de mi matriz y se extendió instantáneamente hacia el resto de mi cuerpo, poniéndome la carne de gallina a pesar del calor que hacía en la habitación. Marta, había susurrado aquel hombre cuyo peso me apretaba contra las hojas. Mierda, mierda, dije en voz muy baja. Extendí las manos sobre la mesa tratando de pensar. Marta, y su olor rancio, la carnosa presión de los muslos húmedos y desnudos, raspándome con el pelo. No, es posible, comenzó a decir Jamie tosudo. No lo estoy, pero incluso si... No puede, Jamie. Él me miró y yo percibí un brillo de temor en sus ojos. Eso, me di cuenta con una sacudida, era exactamente lo que él temía, o una de las cosas. Quiero decir, no podemos, añadí rápidamente. Estoy casi segura de que no estoy embarazada, pero no estoy para nada segura de no haber estado expuesta a alguna enfermedad repugnante. Aquello era otra cosa en la que no había pensado hasta ese momento, y la carne de gallina regresó con toda su fuerza. Un embarazo era poco probable. La gonorrea o la sífilis, no. No podemos. Al menos hasta que nos apliquemos penicilina. Empecé a levantarme del asiento incluso antes de terminar de hablar. ¿A dónde vas?, preguntó él sorprendido. A la consulta. El pasillo estaba oscuro, pero eso no me detuvo. Abrí de un golpe la puerta del armario y comencé a tantear apresuradamente. Una luz cayó sobre mi hombro, iluminando la resplandeciente fila de botellas. Jamie había prendido una vela y me había seguido. «En nombre de Dios, ¿qué estás haciendo, Sassenach?» «Penicilina», dije, cogiendo uno de los frascos y la bolsa de cuero donde guardaba mis jeringas de colmillo de serpiente. «¿Ahora?» «Sí, ahora, maldita sea. Enciende la vela, ¿quieres?» Lo hizo, y la luz vaciló y creció hasta convertirse en una esfera cálida y amarilla que se reflejaba en los tubos de cuero de mis jeringas de fabricación casera. Por suerte, tenía una cantidad suficiente de penicilina para preparar. El líquido en el frasco era rosado. Muchas de las colonias de penicillium de esa partida estaban cultivadas en vino rancio. «¿Estás segura de que dará resultado?», preguntó Jamie. «No», respondí con los labios apretados, «pero es lo que hay». La visión de espiroquetas multiplicándose en medio de mis torrentes sanguíneos, segundo a segundo, me hizo temblar la mano. Reprimí el temor de que la penicilina fuera defectuosa.
Había obrado milagros en graves infecciones superficiales. No había razón alguna por la que... Déjame hacerlo, Sassenach. Jamie me quitó la jeringa de la mano, ya que mis dedos estaban resbaladizos y torpes. Los suyos estaban firmes. Su rostro sereno a la luz de la vela cuando llenó la jeringa. «Pónmela a mí primero», dijo, entregándomela. «¿Qué? ¿Tú? Pero tú no necesitas... Quiero decir, tú odias las inyecciones», terminé débilmente. «Escucha, Sassenach, si quiero combatir mis propios temores y los tuyos, y sí que lo quiero, entonces no voy a milanarme por unos pinchazos, ¿no crees? Hazlo». Se puso de lado y se inclinó hacia adelante. Apoyó un codo sobre la mesa y se levantó del costado del kilt, dejando al descubierto una musculosa nalga. «Permiso, pero amerita un trago». Lástima que sea solo agua. No estaba segura de si echarme a reír o a llorar. Podría haber seguido discutiendo con él, pero cuando lo vi ahí con el culo al aire y testarudo como una mula, decidí que sería inútil. Sintiéndome repentina y extrañamente calmada, levanté la jeringa y la apreté con suavidad para quitar cualquier burbuja de aire. «Muévete un poco», dije, codeándolo groseramente. «Relaja esta parte, no quiero que se rompa la aguja». Él inspiró con un siseo. La aguja era gruesa y había bastante alcohol, producto del vino, como para que le ardiera mucho, como descubrí un minuto más tarde cuando recibí mi propia inyección. «¡Ay! ¡Jesus Roosevelt Christ!», exclamé apretando los dientes mientras retiraba la aguja de mi muslo. «¡Dios, cómo duele!». Jamie me dedicó una sonrisa torcida sin dejar de frotarse el trasero. «Sí, bueno, el resto no será peor que esto, espero». El resto. De pronto me sentí hueca y mareada. «¿Tú estás seguro?», pregunté, dejando la jeringa sobre la mesa. «No», dijo, «no lo estoy, pero quiero intentarlo. Debo hacerlo». Yo me alicé el camisón de lino por encima del muslo pinchado, mirándolo mientras lo hacía. Él había arrojado todas sus máscaras mucho tiempo antes. La duda, la furia, el temor estaban presentes, grabados visiblemente en las desesperadas líneas de su rostro. Algo suave me rozó la pierna y bajé la mirada para ver que Atso me había traído un ratón muerto. Empecé a sonreír, sentí cosquillas en el labio y entonces miré a Jamie y dejé que el labio se partiera cuando sonreí. El gusto de la sangre caliente cayó sobre mi lengua. «Bueno, has corrido siempre que te he necesitado. Supongo que esta vez también te correrás». Por un instante, Jamie me miró con una expresión de total desconcierto, sin captar el chiste tonto, hasta que por fin lo entendió y la sangre le inundó la cara. Creí que se había vuelto para ocultar el rostro, pero en realidad solo lo había hecho para revisar el armario. Encontró lo que buscaba y volvió a darse la vuelta con una botella de mi mejor moscatel en la mano, que brillaba oscuramente. La sostuvo entre el codo y el cuerpo y luego cogió otra. «Sí, lo haré», dijo, tendiendo su mano libre hacia mí. «Pero si crees que alguno de nosotros lo hará estando sobrios, estás muy equivocada». Una ráfaga de viento que entró por la puerta abierta despertó a Roger de un sueño intranquilo. Se había quedado dormido en el banco de madera con las piernas arrastrando en el suelo y Jamie acurrucado pesado y caliente en su pecho. Levantó la mirada parpadeando, desconcertado, cuando Brianna se inclinó para coger al niño en sus brazos. «¿Está lloviendo afuera?», dijo él al percibir una ligera humedad en su manto. Se irguió en el asiento y se frotó la cara con la mano para despabilarse, palpando la pelusa de una barba de 4 días. «No, pero pronto lloverá». Puso a Jamie en su carrito, lo tapó y colgó el manto antes de regresar a donde estaba Roger. Olía a noche, y él sintió la mano fría de ella sobre su mejilla ruborizada. Le rodeó la cintura e inclinó la cabeza contra el cuerpo de ella, suspirando. Ella le acarició la cabeza suavemente durante un momento, pero luego se apartó y se agachó para encender la vela. «Debes de tener hambre. ¿Te preparo algo?» «No. Quiero decir, sí, por favor». Cuando los últimos restos de aturdimiento lo abandonaron, se dio cuenta en realidad que sí estaba hambriento. Se abalanzó con voracidad sobre el pan con mantequilla y mermelada que ella le acercó.
Comió sin pensar en nada más, y pasaron varios minutos hasta que se le ocurrió preguntar, tragando un último bocado grueso, mantecoso y dulce: «¿Cómo está tu madre?». «Bien», dijo ella, con una excelente imitación de Claire, con su más rígido acento inglés. «Perfectamente». «¿En serio?». Brie lo miró enarcando una ceja. «¿Es que tú te lo crees?». «No», admitió él, serenándose, «pero no creo que te lo dijera si no fuera así. No quiere que te preocupes». Ella emitió un ruido con la glotis bastante grosero como respuesta a esa idea, y le dio la espalda, apartando del cuello su largo pelo. «¿Me ayudas con los cordones?». «Suenas idéntica a tu padre cuando haces ese ruido, solo que un poco más agudo. ¿Has estado practicando?». Se puso en pie y le desató los cordones. También le desabrochó el corsé y en un impulso deslizó las manos por el vestido abierto, posándoselas sobre las cálidas curvas de sus caderas. «Todos los días. ¿Y tú?». Ella se reclinó contra él y sus manos subieron cubriéndole los pechos. «No», admitió. «Duele». Había sido una sugerencia de Claire que él tratara de cantar alzando y bajando la voz a un tono más agudo y más grave que el normal, con la esperanza de aflojar sus cuerdas vocales, para así tal vez recuperar un poco de su resonancia original. «Cobarde», dijo ella, pero su voz era casi tan suave como el pelo que le rozaba la mejilla. «Sí, lo soy», respondió él con la misma suavidad. Sí que le dolía, pero no era el dolor físico lo que le molestaba. Era sentir el eco de su antigua voz en los huesos, su facilidad y su poder, y luego oír los burdos ruidos que emergían de su garganta con tanta dificultad, graznidos, gruñidos y chillidos, como un cerdo asfixiándose en un grito, pensó con desdén. «Ellos son los cobardes», añadió Brie sin alzar la voz, pero con un tono firme. Se tensó un poco en brazos de Roger. Su cara, su pobre cara, ¿cómo pudieron hacerle eso? ¿Cómo alguien podría haber hecho eso? Roger tuvo una visión repentina de Claire, desnuda junto a la charca, callada como las piedras, con los pechos manchados por la sangre que emanaba de su nariz. Se echó hacia atrás y apartó las manos con fuerza. «¿Qué?», inquirió Brianna alarmada. «¿Qué ocurre?». «Nada». Él sacó las manos de su vestido y retrocedió. «¿Queda algo de leche?». Ella lo miró sin comprender, pero salió al cobertizo trasero y volvió con una jarra de leche. Él la bebió con entusiasmo, consciente de los ojos de ella clavados en él, mientras se desvestía y se ponía el camisón. Brianna se sentó en la cama y comenzó a cepillarse el pelo. En un impulso, él extendió el brazo y le quitó el cepillo. Sin hablar, pasó una mano por el espesor de sus cabellos, levantándolo y apartándoselo de la cara. «Eres hermosa», susurró, y sintió que sus ojos volvían a llenarse de lágrimas. «Tú también». Ella levantó los brazos hasta los hombros de Roger y le hizo arrodillarse lentamente. Lo miró a los ojos como buscando algo, y él hizo lo que pudo por devolverle la mirada. Entonces Brianna sonrió un poco y buscó con sus manos la cinta que ataba el pelo de él. Al soltarlo, el pelo cayó alrededor de sus hombros con una polvorienta maraña negra que olía a quemado, a sudor rancio y a caballos. Él protestó cuando ella cogió su cepillo, pero Brie no le prestó atención y lo obligó a inclinar la cabeza sobre sus piernas. Mientras le quitaba del pelo restos de pino y abrojos, desenredándolo lentamente. Él agachó la cabeza un poco más, y luego más aún, hasta que por fin apoyó la frente en las piernas de su mujer, oliendo su aroma. «No me has preguntado lo que ha ocurrido», susurró por fin en las sombras de los muslos de ella. «¿Te lo ha contado tu padre?». Él la oyó respirar, pero su voz era serena cuando respondió. «No». No dijo nada más y la habitación quedó en silencio. «¿Cómo estaría Jamie?», se preguntó de pronto. ¿En verdad lo haría? Trataría de... Intentó alejar ese pensamiento, incapaz de soportarlo. Y en cambio vio la imagen de Claire saliendo del alba, con la cara convertida en una máscara hinchada, agachándose para tocar a los muertos a instancias de Jamie, para que ella misma constatara el precio de su honor. No era la posibilidad de un niño, pensó de repente. Era miedo. Pero no de eso. Era el miedo de Jamie a perderla, a que ella se fuera,
a que se trasladara a un espacio oscuro y solitario sin él, a menos que él pudiera hacer algo que la atara, que la mantuviera a su lado. Pero por Dios, qué riesgo tan grande. Una mujer tan herida y maltratada, ¿cómo podía correr ese riesgo? ¿Cómo no podría? Brianna hizo a un lado el cepillo, pero dejó una mano posada suavemente sobre su cabeza, acariciándola. Él mismo conocía ese temor demasiado bien. Recordaba el abismo que se había formado entre ambos y la valentía que había hecho falta para salvarlo, que les habría hecho falta a los dos. Brianna, dijo, y sintió el nudo en la garganta, la cicatriz de la cuerda. Ella captó la necesidad en su voz y lo miró cuando él levantó la cabeza. Llevó la mano hacia la cara de Roger y él la cogió con fuerza, apretándola contra su mejilla, frotándola contra esa mano. ¿Qué? ¿Qué pasa? Su voz era suave, pero estaba llena de urgencia. Brianna, ¿quieres escucharme? Sabes que sí. ¿De qué se trata? Ella tenía el cuerpo junto al suyo, esperando para atenderlo, y él deseó ese consuelo con tanta fuerza que la habría tumbado allí mismo, sobre la alfombra, delante del fuego, y hubiera enterrado la cabeza entre sus pechos. Pero todavía no. Solo escucha lo que tengo que decir, y luego, por favor, dime que he hecho lo correcto. Dime que me amas todavía, quiso decir, pero no pudo. No tienes que contarme nada, susurró ella. Tenía los ojos oscuros y suaves, infinitamente llenos de un perdón que él aún no se había ganado. Y en algún lugar detrás de ellos, él vio otro par de ojos que lo contemplaban, ebrios y perplejos, convirtiéndose bruscamente en temerosos cuando él levantaba el mazo para asestar el golpe mortal. Sí, debo hacerlo, respondió él en voz queda. Apaga la vela, ¿de acuerdo? No en la cocina, donde todavía estaban esparcidos los restos del naufragio emocional. No en la consulta, con todos esos recuerdos ásperos. Jamie vaciló, pero luego hizo un gesto hacia la escalera, enarcando una ceja. Yo asentí y lo seguí hasta nuestro dormitorio. Parecía familiar y a la vez extraño. Tal vez solo era mi nariz lesionada lo que hacía que oliera raro. O quizás ese olor solo existía en mi imaginación, frío y algo rancio, ya que estaba todo barrido y limpio. Jamie avivó el fuego y surgió una luz que se proyectó en las paredes de madera, mientras los olores de humo y resina ayudaban a llenar la sensación de vacío en la estancia. Ninguno de los dos miramos en dirección a la cama. Él prendió la vela que estaba sobre el lavabo, luego acercó nuestras dos banquetas a la ventana y abrió los póstigos a la agitada noche. Había traído 2 tazas de peltre. Las llenó y las depositó sobre el alféizar junto con las botellas. Yo permanecí junto a la puerta, observando sus preparativos. Mis sentimientos eran de lo más contradictorios. Por un lado, tenía la impresión de que él era un completo desconocido. Ni siquiera podía imaginar sentirme a gusto tocándolo. Su cuerpo ya no era una agradable extensión del mío, sino algo ajeno, inaccesible. Al mismo tiempo, unas alarmantes punzadas de lujuria me atravesaban sin advertencia previa. Había estado ocurriendo todo el día. Eso daba miedo. Él se agachó para poner otro leño en el fuego y yo casi me tambaleé. La sangre había abandonado mi cabeza. La luz brillaba en el pelo de sus brazos, en los oscuros huecos de su cara. Era esa sensación pura e impersonal de un apetito voraz, algo que me poseía pero que no formaba parte de mí, lo que me aterrorizaba. Y ese temor era lo que me hacía evitar su roce, más que el distanciamiento que sentía. ¿Estás bien, Sassenach? Él había visto mi cara y se acercó hacia mí. Bien, dije, casi sin aire. Me senté deprisa porque tenía las rodillas flojas y cogí una de las tazas que él acababa de llenar. ¡Salud! Sus 2 cejas se alzaron, pero él tomó asiento opuesto al mío. ¡Salud!, repitió en voz baja y chocó su taza contra la mía. Mis ojos estaban fríos, mis dedos estaban fríos, los dedos de los pies también, así como la punta de la nariz. Eso también cambiaba su advertencia previa. Al cabo de 1 minuto, tal vez me sentiría sofocada, sudorosa y ruborizada,
pero por el momento tenía frío y me estremecí con la brisa que venía de la ventana, cargada de lluvia. El olor del vino era lo bastante fuerte como para generar un impacto incluso en mis dañadas membranas. Y la dulzura fue un alivio tanto para los nervios como para el estómago. Bebí la primera taza con rapidez y me serví otra buscando crear rápidamente una pequeña capa de olvido entre la realidad y yo misma. Jamie bebía más lentamente, pero volvió a llenar su copa cuando yo lo hice. Él me miraba cada tanto, pero no decía nada. El silencio entre nosotros no era precisamente embarazoso, pero sí inquietante. Por fin extendí la mano con suma lentitud y le toqué la nariz, donde una fractura que se había curado tiempo atrás presionaba la piel y formaba una delgada línea blanca. ¿Sabes que nunca me has contado cómo te rompiste la nariz? Dije. ¿Quién te lo arregló? Oh, ¿eso? Nadie, sonrió tocándosela con timidez. Tuve suerte de que fuera una fractura limpia, porque en su momento no le presté mayor atención. Lo supongo. Dijiste... Me interrumpí de repente recordando lo que había dicho. Cuando volví a encontrarlo en su imprenta de Edimburgo, le pregunté cómo se le había roto. Él respondió, unos 3 minutos después de la última vez que te vi, Sassenach. En la víspera de Culloden entonces, en aquella rocosa colina escocesa, debajo del círculo de piedras erectas. Lo siento, dije débilmente. No querrás pensar en ello, ¿verdad? Él me agarró la mano libre, con fuerza, y me miró. Puedes saberlo, dijo. Su voz era muy baja, pero él clavó sus ojos en los míos. Todo lo que alguna vez he sufrido, si lo deseas, si eso te ayuda, lo reviviré para ti. Oh, Dios mío, Jamie, lamenté en tono quedo. No necesito saber. Lo único que necesito es saber que sobreviviste a ello, que estás bien. Pero, vacilé, ¿me atrevo yo a contártelo a ti? Lo que yo había sufrido, quería decir, y él lo sabía. ¿Debes hacerlo? Creo que sí. Algún día. Pero no ahora. No, a menos que tú necesites oírlo. Tragué saliva. Primero. Ahora no, susurró. Ahora no. Aparté la mano y tragué el resto del vino que tenía en la copa. Yo había dejado de pasar de caliente a frío. Ahora sentía calidez en todo el cuerpo y lo agradecía. Tu nariz, dije, y serví otra taza. Cuéntamelo, por favor. Sí, bueno, había 2 soldados ingleses que estaban subiendo a la colina, como una patrulla de reconocimiento. Creo que no esperaban hallar a nadie. Ninguno de los 2 tenía cargado el mosquete, o yo hubiera muerto allí. Hablaba en un tono totalmente despreocupado. Me vieron, ¿sabes? Y luego uno de ellos te vio a ti, allí arriba. Él gritó y empezó a seguirte. Entonces yo me arrojé sobre él. No me importaba qué pasaría si conseguía que tú estuvieras a salvo, de modo que me abalancé sobre él. Le hundí la daga en un costado, pero su caja de municiones giró hacia mí y el cuchillo se quedó clavado en ella y mientras yo trataba de liberarlo y de evitar que me mataran, añadió con una sonrisa torcida, su compañero se acercó y me atizó en la cara con la culata de su mosquete. Me sobresalté, porque ahora ya sabía lo que se sentía. Solo de oírlo mi nariz comenzó a palpitar. Respiré. Me la toqué con cuidado con la base de la mano y serví más vino. ¿Cómo escapaste? Le quité el mosquete y los aporreé a los 2 con él hasta matarlos. Habló en voz baja, casi monótona, pero había una extraña resonancia que hizo que mi estómago se moviera incómodo. Todavía era muy reciente para mí la visión de las gotas de sangre brillando a la luz del alba en los pelos de su brazo. Demasiado reciente ese matiz de... ¿qué era? ¿Satisfacción en su voz? De pronto me sentí demasiado inquieta como para quedarme sentada. Me puse en pie, inclinándome sobre el alféizar. Se avecinaba una tormenta. El viento era refrescante. Ay, perdón. El viento era refrescante y echaba hacia atrás mi pelo recién lavado, mientras los relámpagos estallaban a lo lejos. Lo lamento, Sassenach, dijo Jamie en tono de preocupación. No debería habértelo contado. ¿Estás molesta?
¿Molesta? No, no por eso, respondí algo lacónicamente. ¿Por qué le había preguntado por su nariz justamente? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué es lo que te molesta entonces?, preguntó él en voz baja. Lo que me molestaba era que el vino había cumplido muy bien su función de anestesiarme y que ahora yo había arruinado ese efecto. Todas las imágenes de la noche anterior habían regresado a mi cabeza, convertidas en un nítido tecnicolor por aquella sencilla afirmación, aquellas palabras dichas en un tono tan indiferente. Le quité el mosquete y los aporreé a los dos con él hasta matarlo. Y su eco tácito. Yo soy el que mata por ella. Sentí deseos de vomitar. Bebí más vino, sin paladearlo, tragándolo lo más deprisa que pude. Oí a lo lejos que Jamie volvía a preguntarme qué era lo que me molestaba, y giré mi rostro para enfrentarme a él. Lo que me molesta. ¡Qué palabra tan estúpida! Lo que me pone totalmente furiosa es que yo podría haber sido cualquier cosa, un sitio cálido y esponjoso. Por Dios, no era más que un agujero para ellos. Golpeé el alféizar con el puño y luego, enfadada por ese golpecito impotente, levanté la taza, me di la vuelta y la arrojé contra la pared. No fue así con Black Jack Randall, ¿verdad?, exigí saber. Él te conocía, ¿no? Él te vio cuando te usó. No habría sido lo mismo si tú hubieras sido otro. Él te quería a ti. Por Dios, ¿crees que aquello fue mejor?, espetó Jamie. Me detuve, jadeando y sintiéndome mareada. No. Me desplomé sobre la banqueta y cerré los ojos, sintiendo que la habitación daba vueltas y vueltas a mi alrededor. No, para nada. Creo que Jack Randall era un condenado sociópata, un pervertido de primer nivel, y estos... Agité una mano incapaz de encontrar una palabra adecuada. Estos eran solo hombres. Dije la última palabra con un tono de desprecio evidente. Hombres, repitió Jamie con un tono de voz extraño. Hombres, volví a decir. Abrí los ojos y lo miré. He sobrevivido a una maldita guerra mundial. He perdido a un hijo. He perdido a 2 maridos. He pasado hambre junto a un ejército. Me han golpeado y herido. Me han tratado con condescendencia. Me han traicionado. Me han encarcelado y atacado. Y he sobrevivido, mierda. Mi voz estaba haciéndose cada vez más fuerte, pero no podía evitarlo. Y ahora debería estar destrozada porque unos infelices, patéticas excusas de hombres metieron sus desagradables y pequeñitos apéndices entre mis piernas y los agitaron. Me puse en pie. Agarré el borde de la jofaína y lo hice volcar, haciendo que todo saliera volando con un gran estrépito. La palangana, el aguamanil y el candelabro con la vela encendida, que se apagó de inmediato. Bueno, pues no será así, terminé más serenada. Desagradables y pequeñitos apéndices. El tuyo no, aclaré. No me refería al tuyo. En realidad al tuyo le tengo bastante cariño. Entonces me senté y estallé en lágrimas. Él me rodeó con sus brazos, lenta y suavemente. Yo no me sobresalté ni traté de apartarme. Y él apretó mi cabeza contra la suya, acariciando mi pelo húmedo y enredado, metiendo sus dedos en él. Dios santo, eres muy valiente, murmuró. No, dije con los ojos cerrados, no lo soy. Le agarré la mano y la llevé a mis labios. Froté mi maltrecha boca contra sus nudillos. Estaban hinchados, tan llenos de hematomas como los míos. Toqué su piel con mi lengua. Sabía a jabón, a polvo y a plata de los rasguños y los tajos, marcas dejadas por huesos y dientes rotos. Apreté con los dedos las venas debajo de la piel de su muñeca y su brazo, suavemente resistentes, y las sólidas líneas de sus huesos. Tanteé sus venas, deseando entrar en su torrente sanguíneo, desplazarme por él, disuelta e incorpórea, encontrar refugio en las cámaras de su corazón. Pero no pude. Subí mi mano por su manga, explorando, aferrándome, reaprendiéndome su cuerpo. Le toqué el pelo de la axila y lo acaricié, sorprendida por lo suave que era. ¿Sabes?, dije, creo que jamás te había tocado ahí. Creo que no, respondió con una risa nerviosa. Lo recordaría. Oh, un arrebato de carne de gallina explotó sobre la suave piel de esa zona y lo presioné. Yo presioné la frente contra su pecho. Lo peor, dije con la boca en su camisa, es que los conocí. A cada uno de ellos. Y los recordaré. Y me sentiré culpable de que estén muertos por mi causa.
No, replicó él con suavidad pero con firmeza. Están muertos por mi causa, Sassenach, y por causa de su propia maldad. Si hay alguna culpa, que recaiga sobre ellos o sobre mí. Sobre ti solo no, respondí con los ojos todavía cerrados. Estaba oscuro y era un alivio. Tú eres sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Tú mismo lo has dicho. Lo que haces recae sobre mí también. Entonces, que tu voto me redima, susurró. Me hizo ponerme en pie y me acercó hacia él como un sastre cogiendo un trozo de una seda frágil y pesada, con lentitud, extendiendo bien los dedos, pliegue sobre pliegue. Me llevó por la habitación y me depositó sobre la cama con suma delicadeza, a la luz del vacilante fuego. Él había tenido la intención de ser dulce, muy dulce. Lo había planeado con cuidado, preocupándose a cada paso del largo camino a casa. Ella estaba rota. Él debía ser astuto, tomarse su tiempo, ser muy cuidadoso cuando volviera a pegar los pedacitos rotos. Y entonces él llegó a ella y descubrió que ella no deseaba nada dulce, ningún cortejo. Deseaba que fuera directo, brevedad y violencia. Si ella estaba rota, entonces lo cortaría a él con sus bordes afilados, con la misma insensatez de un borracho con una botella hecha añicos. Durante un momento, 2 momentos, él se debatió, tratando de abrazarla y de besarla con ternura. Ella se retorció como una anguila en sus brazos, luego rodó encima de él, serpenteando y mordiendo. Él estaba pensando que la tranquilizaría, que ambos se tranquilizarían con el vino. Sabía que ella perdía el control de sí misma cuando bebía, pero ahora no lograba comprender qué era lo que ella estaba reprimiendo, pensó con tristeza, al tiempo que trataba de agarrarla sin hacerle daño. Él más que nadie debería haberlo sabido. No era miedo, o pena, o dolor. Era furia. Ella le arañó la espalda. Él sintió el choque de las uñas rotas y pensó vagamente que eso era bueno. Ella peleaba. Ese fue el último de sus pensamientos. Luego su propia furia se apoderó de él. Furia y una lujuria que recayó sobre él como un trueno negro sobre una montaña. Una nube que lo ocultaba todo y que lo ocultaba a él de todo. Hasta que la amable familiaridad se perdió y él quedó solo, extraño en la oscuridad. La ira hirvió y estalló en sus testículos, y él cabalgó espoliado por ella. Que su relámpago quemara y abrazara todo rastro del intruso en su matriz, y si ambos terminaban ardiendo hasta los huesos y hasta convertirse en cenizas, pues que así fuera. Cuando recobró el sentido, él yacía con todo su peso encima de ella, aplastándola contra la cama. La respiración se atragantó en sus pulmones con un sollozo. Sus manos aferraron los brazos de ella con tanta fuerza que sintió que sus huesos eran ramitas a punto de romperse. Se había perdido. No estaba seguro de dónde terminaba su cuerpo. Su mente se sacudió un poco aterrorizada por la posibilidad de haber perdido para siempre su función. No. Sintió una gota fría y repentina en el hombro. Las partes separadas de él se juntaron de inmediato como bolitas dispersas de azogue, dejándolo tembloroso y consternado. Todavía estaba unido a ella. Sintió deseos de huir, pero consiguió moverse lentamente, soltando los dedos uno a uno de los brazos de ella, apartando el cuerpo con suavidad, aunque el esfuerzo le pareciera inmenso, como si su peso fuera de lunas y planetas. Casi esperó verla aplastada, sin vida sobre las sábanas. Pero el elástico arco de sus costillas se elevó, cayó y volvió a elevarse de manera tranquilizadora. Le cayó otra gota en la nuca y él encorvó los hombros sorprendido. Ese movimiento le llamó la atención a ella, que levantó la mirada. Él, alarmado, se encontró con sus ojos. Ella compartía su sorpresa, la sorpresa de 2 desconocidos que se encuentran desnudos. Sus ojos se apartaron de los de él y se dirigieron hacia el techo. «Hay una gotera en el techo», susurró. Vio una mancha de humedad. Él ni siquiera se había dado cuenta de que estaba lloviendo. Sin embargo, la habitación estaba oscura con el resplandor de la lluvia y se oía un fuerte repiqueteo contra el tejado. Un sonido que parecía provenir desde el interior de su sangre, como el pulso del bodrán en la noche, como el pulso de su corazón en el bosque.
Él se estremeció y, como no se le ocurría ninguna otra idea, le besó la frente. Los brazos de ella surgieron como un cepo y lo agarraron con ferocidad, y él también la aferró, con tanta fuerza que sintió la respiración que salía de sus pulmones, pero incapaz de soltarla. Pensó en lo que había dicho Brianna sobre gigantescos astros que giraban por el espacio, y en eso que se llamaba gravedad. ¿Qué había de grave al respecto? En ese momento se dio cuenta. Una fuerza tan grande como para equilibrar en el aire un cuerpo de una inmensidad inconcebible, o hacer que dos de esos cuerpos chocaran entre sí en una explosión de destrucción y polvo de estrellas. Le había hecho moretones. Había marcas rojas y oscuras en sus brazos, donde habían estado sus dedos. Se pondrían negras antes del final del día. Las marcas de otros hombres florecían negras y púrpuras, azules y amarillas, borrosos pétalos atrapados bajo la blancura de su piel. Él sintió que sus muslos y sus nalgas estaban agotados por el esfuerzo, y tuvo un fuerte calambre que lo hizo soltar un gemido y retorcerse para aflojarlo. Se separaron lentamente y con vacilación. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella en voz baja. «Fatal», respondió él con total honestidad. Tenía la voz ronca como si hubiera estado gritando. La boca de ella había vuelto a sangrar. Había una mancha roja en su barbilla y él notó un sabor metálico en su propia boca. Se aclaró la garganta, queriendo apartar la mirada de sus ojos. Pasó el pulgar por la mancha de sangre, limpiándola torpemente. «¿Y tú?», preguntó, y las palabras le rasparon la garganta. «¿Tú cómo te sientes?». Tuvo la sensación de que ella estaba mirando más allá de él, a través de él. Pero entonces el foco de su mirada regresó y ella lo miró directamente por primera vez desde que la había llevado a la casa. «A salvo», susurró, y cerró los ojos. Tomó un largo aliento. ¡Ay, Jesús! Oh. Odio cuando pasan estas cosas. Ay, Jesús, les pido mil disculpas. Ay, Dios. Acá estoy. A salvo, susurró y cerró los ojos. Tomó un largo aliento y su cuerpo se relajó por completo de una vez, cayendo flojo y pesado. Él la sostuvo, rodeándola con ambos brazos, como si estuviera salvándola de morir ahogada, pero sintió que se hundía de todas formas. Sintió deseos de gritarle que no se marchara, que no lo dejara solo, añorándola, deseando que estuviera curada, temeroso de su vuelo, e inclinó la cabeza, enterrando la cara en su pelo y en su olor. Entonces él gritó sin hacer ruido, con los músculos tensos hasta sentir dolor, para que el grito no lo sacudiera, para que ella no se despertara y lo viera, y lloró al vacío con una respiración irregular contra la almohada mojada debajo de su cara. Luego se quedó allí, exhausto, más allá de la idea de cansancio, demasiado lejos para dormir, incluso para recordar cómo era eso. Su único consuelo era ese peso pequeño y frágil que yacía cálido sobre su corazón, respirando. Entonces las manos de ella se levantaron y descansaron sobre él. Las lágrimas se enfriaron en su cara, congelándose ante la blancura de ella, tan limpia como la nieve que cubre los restos calcinados y la sangre, y exhala un aliento de paz sobre el mundo. Bueno, wow. Wow, me acabo de dar cuenta, 2 horas de lectura. Chicas, qué capítulo, por Dios. Qué 2 capítulos. Bueno, nada, gracias por haberse quedado del otro lado. Disculpen los inconvenientes técnicos. Tengo un Kindle nuevo y todavía no le tomo la mano al pibe. Por eso es que a veces se me escapaban las páginas, me pasaba de largo. Como verán, Claire acá, firme como rula estatua. Nada, fue increíble, realmente. Cuánto dolor, cuánto amor. Nada, ¿qué les voy a contar?
Les agradezco nuevamente por haberse quedado del otro lado. Y bueno, nos estaremos encontrando. Yo volveré en algún momento, por supuesto. Y mañana claramente va a volver otras hacen a continuar con, con más de esto. Ahora viene el pibe, Lionel Brown. Uf, cosas que están pasando, cosas fuertes ahí en el cerro. Bueno,